línea la subsecretaria de Gestión de Información, Educación Permanente y Fiscalización a la pelota, ¿qué título? El Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, que es la licenciada Leticia Seriani. Leticia, soy Luis Novarecio, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Buen Bien, día. gracias por atendernos. Bueno, desde el miércoles que a partir de esta corrección de la cantidad de fallecidos en la provincia, se produjo toda una discusión. A hoy, 30 de septiembre de 2020, ¿cuántas personas fallecieron por COVID en la provincia de Buenos Aires? Los datos de hoy, de esta mañana, con la última actualización, son 12.938 los fallecidos en la provincia. 12.938. Hubo una enorme polémica, usted lo habrá visto, respecto de esta corrección que implicó un aumento de más del 40% de los que estaban contabilizados. A varios días de haberse producido, ¿qué tiene para decir desde el Ministerio de Salud? No, la verdad es que lo que nosotros anunciamos el viernes tiene que ver con un trabajo que se hizo para poder llevar transparencia y para poder contar con los datos reales de la cantidad de fallecidos en la provincia. Nosotros habíamos detectado ya hace aproximadamente unos 45 días una situación de demora en la carga de los casos, sobre todo los fallecidos más que de los casos, y eso nos puso a trabajar rápidamente para ver cómo subsanar esa situación, para que efectivamente el número que se anunciaba todos los días y que estaba disponible para la comunidad, pero también el número que está disponible para definir cuáles son las políticas públicas que hay que tomar, fuera el dato real. Y en ese sentido estuvimos trabajando muchísimo durante estos 45 días, cruzando tres bases de información, tres bases de información, una nacional, que es el CISA, que es el sistema en el cual todas las jurisdicciones registran no solamente los fallecidos, sino también cada caso sospechoso, cada confirmación, cada internación, cruzando esa información con otros dos sistemas que son exclusivos de la provincia. Uno es el sistema de gestión de camas, que también hemos diseñado en el contexto de la pandemia y que nos permite conocer en tiempo real cuándo se ocupa una cama, cuándo se desocupa y por qué se desocupa esa cama. Entre esos motivos, digamos, está el fallecimiento de una persona, y la digitalización del registro provincial de las personas, que nos permite contar con los datos también en tiempo real de las actas de defunción. Lo que se hizo fue cruzar esas tres fuentes de información, y eso es lo que nos permitió conocer cuál era la magnitud, digamos, de esa demora en la carga de ese registro, y conocer efectivamente el número real de fallecidos en la provincia. Hoy es una información. ¿A cuántos días? Porque es razonable que haya un cierto retraso entre, digamos, un efector público, un efector privado de la periferia de la provincia de Buenos Aires pueda tardar en informarlo. Digo, estos 12.938 representan la fotografía de hoy con un retraso de ¿hasta cuántos días? Nosotros estimamos que un retraso menor a una semana es un retraso comprensible, digamos, en términos de la gran exigencia que están teniendo cuando hablamos de la facturación del sistema de salud. También tiene que ver con esto, ¿no? Con la sobreexigencia de trabajo de aquellas personas que tienen que registrar los casos. Hoy todavía tenemos algunos casos un poco más viejos, pero tiene que ver con que todavía no se ha cargado al CISA, al Sistema Nacional, que eso es algo que está haciendo el Ministerio de Salud de la Nación. No se ha cargado al CISA la información de esos 3.523 que se anunciaron el viernes, y por ese motivo todavía aparecen algunos casos anteriores. Una vez que eso suceda, que va a suceder en el día de hoy, seguro que nos avisaron desde Nación, la demora no debería estar superior a una semana. Todos los días se hace ese cruce de las tres fuentes de información que yo mencionaba recién, para poder contar lo antes posible con la información de algún caso que no haya sido registrado en el CISA. La última es una tarea que se hace cotidianamente. La última muy cortita. El achaque, yo no estoy dudando, esto es una cuestión personal, yo no dudo de la rigurosidad del horrible conteo de las personas fallecidas. No creo que se manipule la cifra. Sí puedo decir que se tomaron decisiones de abrir o cerrar cuarentena en base a cantidad de fallecidos que no respondían a la realidad. No, en realidad las decisiones de apertura y de cierre no se toman en función de la cantidad de fallecidos, porque lo que se trata es justamente de evitar que haya fallecidos. Se toman en función de la situación epidemiológica, que tiene que ver con la cantidad de casos, que tiene que ver con el tiempo de duplicación de los casos, que tiene que ver con si hay o no hay circulación comunitaria,
que tiene que ver con la situación de ocupación del sistema de salud. Eso es lo que nos hace a nosotros, digamos, los indicadores que uno tiene en cuenta para tomar decisiones respecto al cierre o apertura de actividades. Los datos fallecidos es una información que es tardía para tomar decisiones, porque justamente lo que tenemos que hacer es evitar que las personas se mueran. Bueno, nos estamos enterando ahora, Leticia. Nosotros aprendimos con los infectólogos que había 4 datos para tener en cuenta: fallecidos, infectados, replicación, índice de duplicación y camas. Después nos enteramos que los fallecidos no se condecían con la realidad, por esto que usted explicó, y que las camas tampoco eran solo las camas, sino la cantidad de personal. Es raro, o sea, durante 6 meses nos explicaron una cosa y luego la van corrigiendo. No, a mí no me parece raro. Yo no digo que la fallecidos no sea un indicador a tener en cuenta. Por supuesto que es un indicador sumamente importante, no solo la cantidad de fallecidos, sino la tasa de letalidad, que es lo que nos permite también comparar la situación de nuestro país o de la provincia de Buenos Aires con otras jurisdicciones. Y por supuesto que es un indicador que se tiene en cuenta a la hora de hacer una evaluación de cómo está funcionando el aislamiento, el distanciamiento, y de cómo está evolucionando la pandemia, sin duda. Y respecto a la situación de camas, no es que en algún momento se haya dicho o se haya pensado que no se tenía que tener en cuenta la cantidad de profesionales. De hecho, desde el comienzo de la pandemia, en la provincia de Buenos Aires, cuando hablamos de camas disponibles, estamos hablando de camas operativas. Camas operativas quiere decir aquellas camas que tienen el personal necesario para atender esas camas. El resto de las camas ni siquiera las contamos, con lo cual eso ni siquiera fue una modificación. Desde el primer momento de la pandemia, lo que se cuente, lo que se tiene en cuenta para calcular el porcentaje de ocupación son aquellas camas que pueden ser ocupadas por una persona y donde esa persona va a recibir la atención que necesita. Si no, esa cama no nos sirve de nada y no puede ser contabilizada en las estadísticas. Le agradezco la charla, Leticia. Por favor, un abrazo, hasta luego. Leticia Seriani, la responsable del Departamento de Educación y etcétera, de la provincia de Buenos Aires.